Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Llegamos ya a el último capítulo o apartado de la bibliografía científica sobre los problemas del sueño, o eso me parece. Creo que sí, ya lo que sigue es un apéndice muy cortito. Y empezamos con el método de la interpretación de los sueños. Sí, eso me emociona mucho. Y podrán notar entonces en mi cara, en mi voz también, mi emoción. Este apartado, el apartado H, el noveno apartado ya, de la bibliografía científica sobre los problemas del sueño, tiene por título Relaciones entre el sueño y las enfermedades mentales. Que aquí vamos a recordar, este es un texto de 1900. Ajá. Entonces, vamos a ver, esto es también muy importante, cuál era la concepción de la enfermedad mental en el año de 1900. Las enfermedades mentales, esto ya es como algo que les comparto muy personal, es un concepto, es una frase, son palabras que usamos como cultura, a veces también como expertos, porque, vaya, es un ámbito, es una palabra que puede usarse desde el punto de vista social como desde el punto de vista médico, ajá, para describir a individuos o acciones, ¿vale? Entonces, pero ahorita no sabemos a qué se refiere Freud en este punto con enfermedades mentales. Ciertamente él podría, en base a su propia experiencia, hablarnos ampliamente de la neurosis y de la psicosis. Pero vamos ahorita a ver de qué se trata todo esto. Es un texto muy corto, les anticipo, son 2-3 páginas. Por eso también me tomo, digamos, la libertad de hacer un comentario un poquito más largo. Continúa entonces el texto, hoy da inicio aquí. Quien habla de la relación del sueño con las perturbaciones mentales puede referirse a 3 cosas. Número 1, relaciones etiológicas y clínicas. Etiológicas, recordemos, quiere decir de origen. Ajá. Por ejemplo, si un sueño subroga a un estado psicótico, lo anuncia o queda como secuela de él. Subroga, sustituye, reemplaza. Ajá. Si un sueño reemplaza a un estado psicótico, lo anuncia o queda como secuela de él, es decir, estado psicótico que termina con un sueño, pum, y ya no hay más psicosis, hay sueño. Eso es fascinante. Número 2, alteraciones que sufre la vida onírica en caso de enfermedad mental. Es decir, al paciente le sobreviene una enfermedad mental que al momento no nos ha dicho qué es eso, pero que a partir de esta enfermedad, de esta condición, de estos hechos comprobables médicamente, el paciente tiene, digamos, alteraciones en sus sueños. A lo mejor ya no sueña, a lo mejor sueña de más o quiere seguir soñando de más. Número 3, relaciones internas entre sueño y psicosis. Analogías que apuntan a un parentesco esencial. Estas múltiples relaciones entre las dos series de fenómenos han sido en épocas anteriores de la medicina, y hoy lo son de nuevo, un tema predilecto de los autores médicos, como nos lo muestra la bibliografía sobre este asunto reunida por Spita, 1882, Radestock, 1879, Maury, 1878 y Tisi, 1898. Recientemente, Sant de Sanctis estudió estos temas. Nota a pie de página número 1. Esta nota fue agregada en 1914. Entre los autores que posteriormente abordaron estas relaciones se incluyen a Ferré, 1887, Ideler, 1853, Lasseguet, 1881, Pichón, 1896, Regis, 1894, Vespa, 1897, y ¿qué? Gisler, 1888, Kasowski, 1901, y no, perdón, Pachantoni, 1909, etcétera. Es decir, ha sido un tema como muy recurrente. A ver, ¿en qué nos quedamos? Esta era la nota a pie de página número 1. Recientemente, Sant de Santis estudió estos temas, ¿vale?
todo esto que hemos visto en estos 3 puntos. No pienso ahorita repetirlos. Si tienen la necesidad de repasarlos, anótenlos en algún cuaderno y regresen el video, ¿vale? A los fines de nuestra exposición nos bastará con rozar este importante asunto, esta relación entre el sueño y las enfermedades mentales. Vamos a ver ahora sí de qué se trata todo esto. Respecto de las relaciones clínicas y etiológicas entre sueño y psicosis, comunicaré las siguientes observaciones con valor de paradigmas. Honbaum informa, 1830, citado por Krauss, 1858, que el primer estallido de la locura es muchas veces la consecuencia de un sueño angustioso y terrorífico, y que la idea obsesiva dominante se liga con ese sueño. San DeSantis aporta observaciones parecidas en paranoicos y sostiene que en algunos de ellos el sueño es, viene una cita en francés, la verdadera causa determinante de la locura. Eso es lo que decía San DeSantis. La psicosis, continúa Freud, la psicosis puede instalarse de golpe con el sueño eficaz, el que contiene la iluminación delirante, o desarrollarse poco a poco a través de varios sueños que aún tienen que luchar con alguna duda. En uno de los casos de San DeSantis, al sueño conmocional, es decir, el sueño que provocó un gran impacto, siguieron ataques histéricos leves y más tarde un estado melancólico de angustia. Ferré, de 1886, citado por Tisi en 1898, cuenta de un sueño que tuvo por consecuencia una parálisis histérica. Aquí se nos presenta el sueño como etiología de la enfermedad mental, aunque también podríamos dar razón del hecho diciendo que ésta tuvo su primera exteriorización en la vida onírica, irrumpiendo a través del sueño por primera vez. Esto es fascinante, en verdad. Esto yo se los digo, lo de fascinante, que me parece, es algo que yo no había escuchado. Y yo, no recordaba yo. Continúa Freud. En otros ejemplos, la vida onírica, es decir, de los sueños, contiene los síntomas patológicos, o la psicosis queda circunscrita a la vida onírica, es decir, se limita a la vida onírica, a la vida de los sueños. Así, Thomayer, 1897, llama la atención sobre los sueños de angustia que deben considerarse como equivalentes de ataques epilépticos. Allison, 1868, según Radstock, 1879, ha descrito una insania nocturna, o entre paréntesis, del inglés, nocturnal insanity, en que los individuos parecen completamente sanos durante el día, mientras que por las noches sobrevienen de manera regular alucinaciones, ataques de furor, etc. Hay observaciones parecidas en San DeSantis, 1899, equivalente onírico de la paranoia en un alcohólico, voces que acusan a su mujer de infidelidad. Ajá. Y en Tisi es otro investigador. DeSantis y Tisi informan de lo mismo. Continúa Freud. Este último, se refiere a Tisi, más recientemente aporta una rica serie de observaciones, 1898, en que el carácter patológico, conductas basadas en premisas delirantes, impulsos obsesivos, derivan de sueños. Hughes Lane, 1833, describe un caso en que el dormir era sustituido por una insania intermitente. Insania quiere decir locura. Pum, 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 pum. Y esto, bueno, a mí se me hace increíble, esto es decir, fascinante. Y no es, digamos, lo que está diciendo Freud, es lo que están reportando muchos investigadores, muchos médicos, gente que se dedicaba a tratar, gente enferma mental, por decirlo de una manera, ¿no? Que está hablando de psicosis, que está hablando de histeria, neurosis propiamente dicha. Continuamos. No cabe duda, dice Freud, de que algún día ocupará a los médicos, además de la psicología del sueño, una psicopatología del sueño. Y eso estaría fascinante, me gustaría mucho investigarlo. Yo no me he topado con ningún caso. Por supuesto que
en base a mi práctica, podría yo, y de acuerdo también a los malestares contemporáneos, podría yo decirles que los adictos, hablo de sujetos que consumen sustancias, cocaína, metanfetamina, la piedra, que es cocaína base, etcétera, me han reportado que ellos no sueñan cuando están, digámoslo, según palabras de ellos, en actividad, cuando ellos están drogándose, cuando ellos están en un periodo de consumo elevado, ellos no sueñan. Por supuesto, esta es una observación que hace falta indagar al respecto, ¿no? Corroborar, verificar, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir. En casos de convalecencia después de una enfermedad mental, pueden observarse muchas veces con especial claridad que siendo sano el funcionamiento diurno de la vida onírica, puede dar cabida todavía a la psicosis. Esto está un poquito complicado. Funcionamiento diurno de la vida onírica. En el capítulo pasado, muchos investigadores hablaban, por ejemplo, de la función, digamos, aligeradora, sanadora del sueño, en cuanto que nos permite atender cosas que dejamos pendientes. Ajá. Aquí es justo lo que trato de entender con esta palabra que usa Freud, sano el funcionamiento diurno de la vida onírica. Es decir, los efectos del sueño, el alivio que nos trae el sueño, no el dormir, el sueño como tal. Y ese alivio que, según se ha considerado un poquito antes en este mismo capítulo, puede interrumpir una psicosis. Continúa el texto principal, ¿no? Vaya, pero esto que acabamos de leer, esto que acabo de compartirles antes de continuar, hay investigadores que dicen una psicosis terminó con un sueño y ya no hubo más psicosis. Pero aquí lo que está también considerando Freud, que otros, en otros casos, a pesar de que hay sueño, sigue la psicosis. En cuanto a psicosis, no quisiera detenerme mucho ahorita, solo digamos que es una condición que se caracteriza por alucinaciones y por delirios que implican como un cambio fuerte en la vida de los individuos. Casi muy rara vez, no digo que sea imposible, sino es difícil que una persona diagnosticada con psicosis pueda integrarse, digámoslo, a una actividad social, por decirlo como convivir socialmente, ¿vale? Vamos a continuar, no quiero detenerme ya mucho, es un texto corto, pero de todos modos quisiera avanzar para llegar al segundo capítulo. Gregory, hablando de otro investigador, parece haber sido el primero en llamar la atención sobre este hecho de que aún el sueño que podría aliviar a un organismo, el funcionamiento diurno de la vida onírica, la psicosis puede permanecer. Ajá. De esto notificó Gregory, según Krauss, 1859. Macario, 1849, es decir, otro investigador llamado Macario, citado por Tisi, 1898, cuenta de un maníaco que una semana después de su completo restablecimiento revivió en sueños la fuga de ideas y los impulsos vehementes propios de su enfermedad. Es decir, un enfermo que se curó, un maníaco, así está descrito, son palabras de Macario, citado por Tisi, un maníaco que se curó, pero que en sueños revivió todo lo que era, todo lo que hacía, todo lo que le pasaba. Continúa el texto principal. Acerca de las alteraciones de la vida onírica experimentada en las psicosis crónicas, es decir, de mucho tiempo, muy pocas son las investigaciones emprendidas hasta ahora. Nota a pie de página número 2. Nos dice James Strachey, el compilador de la obra. El propio Freud trató posteriormente esta cuestión en el texto, sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, que encontraremos en el volumen 18 de la obra completa de Sigmund Freud, la Standard Edition. Yo la conozco como edición Amor Rortu, ¿vale? Entonces, ahí se habla más sobre las psicosis crónicas y los sueños. Continúa el texto principal. En cambio, desde muy temprano se atendió el parentesco íntimo entre sueño y perturbación mental, que se exteriorizaba en la gran concordancia entre las manifestaciones de ambos.
Según Maury, 1878, el primero en señalarlo fue Cabanis en sus Rapports du physique et du moral, informes de física y de moral, et du moral. No estoy seguro cómo se lee esto en francés, pero vamos a continuar. Después de él, después de Cabanis, Lilot, 1852. Moreau, 1855, perdón, se me está secando la garganta, y muy en particular el filósofo Maine de Biran, 1834. Permítame un segundo. Sin duda, ay, qué rico. Sin duda, la comparación es más antigua aún. Radstock, 1879, inicia el capítulo en que trata de ella con una recopilación de veredictos que establecen una analogía entre sueño y locura. Analogía, comparación. Ajá. Kant, se me olvidó el nombre de Kant. Kant, con la K. El único Kant. Debe haber más, pero este es como el principal. Kant dice en cierto pasaje, en 1764, viene una cita literal de Kant, el loco es alguien que sueña despierto. Krauss, en 1859, dice, otra cita literal, la locura es un sueño dentro de la vigilia. Schopenhauer, 1851, llama al sueño una locura breve y a la locura un largo sueño. Hagen, 1846, define al delirio como vida onírica no producida por el dormir, sino por enfermedades. Wundt expresa en la Psicología Fisiológica, 1874, es cita literal de Wundt. De hecho, podemos nosotros mismos vivir en el sueño casi todos los fenómenos con que tropezamos en los manicomios. Spita, 1882, enumera en forma muy parecida a como lo hace Maury en 1878 los diferentes puntos de concordancia en que se basa la comparación propuesta por estos autores. Número 1. La supresión o al menos retardo de la autoconciencia y debido a esto ignorancia acerca del estado como tal y por tanto imposibilidad de asombrarse y falta de conciencia moral. Número 2. Modificaciones perceptivas en los órganos sensoriales, aunque leves en el sueño y en general muy grandes en la locura. Número 3. Conexión de las representaciones entre sí, siguiendo exclusivamente las leyes de la asociación y la reproducción. En consecuencia, formación automática de series y por ende desproporción de las relaciones entre las representaciones o exageraciones, fantasmas. Por último, como resultado de todo ello, número 4, alteración o incluso subversión de la personalidad y a veces de los rasgos de carácter como perversiones. Todo esto fue una cita de Maury. A ver, permítame un segundo. No. Es una cita de Spita, toda esta, el número 1, 2, 3 y 4. Ajá. Pero en esto lo sigue a Spita Maury. Spita en 1882 y Maury en 1878, es decir, coinciden, digamos. Radstock agrega todavía algunos rasgos que constituyen analogías en cuanto al material. 1879, viene una cita literal. Hallamos casi todas las alucinaciones e ilusiones en el campo de los sentidos de la vista y del oído, y en el de la senestesia, es decir, del movimiento, de la sensación de movimiento corporal. Ajá. Al igual que en el sueño, los elementos que provienen de los sentidos del olfato y el gusto son los menos, pero existen, son los menos, pero ahí están, ¿no? Continúa, en el enfermo febril, es decir, quien tiene fiebre, como en el soñante, afloran en los delirios recuerdos de un pasado lejano, lo que el hombre despierto y sano parecía haber olvidado. El durmiente y el enfermo lo recuerdan. Ahí se cierra la cita de Radstock.
o Radstock. Continúa Freud. La analogía entre sueño y psicosis alcanza su pleno valor solo por el hecho de que se extiende como un parecido de familia a los detalles de la mímica y las singularidades de la expresión del rostro. Viene una cita literal, no sé de quién sea, pero vamos a ver. Tampoco tiene nota a pie de página. Supongo, aquí dice, es una cita de Radstock. Al torturado por un sufrimiento corporal y espiritual, el sueño le procura lo que la realidad le negó, bienestar y dicha. De igual modo, en los enfermos mentales cobra vuelo las gratas imágenes de la dicha, la grandeza, la encumbrada posición, no proposición, posición. Posición se refiere a, digamos, una bienaventuranza económica, una bienaventuranza riqueza, aquí dice literalmente. La posesión presunta de bienes y el cumplimiento imaginario de deseos, cuyo rehusamiento o cuya aniquilación dieron precisamente un fundamento psíquico al extravío, constituyen las más de las veces el contenido principal del delirio. La mujer que perdió a un hijo querido delira con las alegrías de la maternidad. El que perdió su fortuna se tiene por rico sin medida. La muchacha burlada se ve tiernamente amada. Este pasaje de Radstock es resumen de una detallada y fina exposición de Grisinger, 1861, quien con toda claridad descubrió el cumplimiento de deseo en cuanto rasgo común al modo de representación del sueño y de la psicosis. Mis propias investigaciones me han mostrado que aquí ha de verse la clave para una teoría psicológica del sueño y de las psicosis. Me llama la atención que esto que les acabo de leer viene entre paréntesis. Y es un paréntesis circular, que quiere decir, estas son palabras de Sigmund Freud. Continúa el texto principal. Y aquí, a ver, déjenme ver, no va a ser que me estén buscando con urgencia, no, parece que no. Todo bien. Continúa el texto, ya no estamos lejos de terminar, una página y media. Viene una cita literal, nuevamente no sé de quién sea, pero vamos a entrarle, vamos a ver. Barrocas conexiones de pensamientos y debilidades en el juicio son los caracteres principales del sueño y de la locura. Tanto en uno como en otra, prosigue Radstock, es de Radstock entonces, hallamos una sobreestimación de los propios rendimientos mentales que un juicio sobrio consideraría insensatos. El rápido decurso de las representaciones en el sueño corresponde la fuga de ideas en la psicosis. En ambos falta toda medida de tiempo. Esto es importantísimo. Voy a repetirlo. El rápido decurso de representaciones en el sueño. Rapidísimo. La fuga de ideas en la psicosis. Idea tras idea tras idea. En ambos falta toda medida de tiempo. Aquí me detengo, bueno, lo repetí porque ya se observará, no solo en este espacio, es decir, en este tiempo de lectura de la obra de Freud, sino que en la interpretación de los sueños, en el texto de lo inconsciente, acerca de la atemporalidad de lo inconsciente. Ahorita les podría yo estar hablando en chino, es decir, diciendo palabras que no podrían entenderse simplemente por ser nombradas, pero se está hablando de una de las características de lo mental según el psicoanálisis, de lo psíquico según el psicoanálisis. Ajá. Lo psíquico según el psicoanálisis no es la conciencia, sino lo inconsciente. Vamos a continuar, porque aquí de repente esto fue un boom, este texto. La escisión de la personalidad en el sueño, que, por ejemplo, reparte entre dos personas lo que el sujeto sabe y hace que la extraña corrija en el sueño al yo propio, tiene exactamente el mismo valor que la conocida escisión de personalidad en la paranoia alucinatoria. Escisión, división, aquí lo que está diciendo Freud.
Y este texto de repente ya se volvió sumamente complicado. Ya no se volvió una lista de que lo que dijo tal, lo que dijo tal, lo que dijo tal sobre enfermedad mental y el sueño. Aquí lo que Freud está haciendo es dejar caer toda la producción que él hizo. Está en todo caso presentando poquito a poquito lo inconsciente y presentando poquito a poquito el psicoanálisis, aunque no lo ha dicho como tal. Entonces, escisión, división, lo que está diciendo este texto que acabo de compartir con ustedes. Nuestra mente divide un pensamiento y en nuestro sueño alguien nos regresa ese pensamiento corrigiéndonos en el sueño. Ajá. Es por eso también, digamos, como lo hermoso, lo bello de toda esta elaboración. Y lo compara, por supuesto, con la paranoia alucinatoria. Continúa el texto. También el soñante oye sus propios pensamientos pronunciados por voces extrañas, ¿vale? Esto es justamente como una forma en la cual Freud representa su aproximación al sueño y cómo también encuentra en otros autores esa misma impresión. En el sueño es como si nosotros viviéramos una locura, literalmente, ¿no? Esto es también una forma en la cual yo también me he aproximado a muchos parientes de enfermos que han sido diagnosticados por psiquiatras como esquizofrénicos, como paranoicos. ¿Cómo entender la esquizofrenia o la paranoia siendo que no lo somos paranoicos o esquizofrénicos? Es como si ellos vivieran en un sueño. Ajá. Que esto es lo que han dicho otros autores. Entonces vamos a continuar, ya estamos muy prontos a terminar. Hasta para las ideas fijas delirantes, que no se van a ningún lado, hallamos una analogía en los sueños patológicos que se reiteran a modo de estereotipos. Rêve obsedant. No sé qué significa esa frase en francés. Rêve. Voy a latinizarla. Rêve obsedant. Continúa el texto. Voy a buscarlo, pero... A ver, permíteme un segundo. Ya tengo Google aquí. Vamos a ver si... Sí, por favor, traducir del francés. Sueño obsesionante. Continúa el texto. Después de restablecerse de un delirio, no es raro que los enfermos nos digan que todo el tiempo de su enfermedad les pareció un sueño, muchas veces no desagradable, y aún nos comuniquen que en ocasiones sospecharon, estando todavía enfermos, que solo eran prisioneros de un sueño, tal como le sucede al durmiente. Después de lo dicho, no es maravilla que Radstock resuma su opinión, como la de muchos otros, con estas palabras. La locura es un fenómeno patológico anormal que debe considerarse una agravación, es decir, como una exageración, como un estado muy grande del estado onírico normal que se reitera periódicamente. Esta cita es de Radstock, 1879. Krauss, 1859, ha querido fundamentar en la etiología, en el origen, o más bien en las fuentes de excitación, un parentesco entre sueño y locura, más íntimo quizá que lo autorizado por la analogía entre sus exteriorizaciones o manifestaciones. El sueño básico común a ambos es, a su juicio, como ya vimos, la sensación orgánicamente condicionada, el estímulo corporal, la senestesia, que resulta de la colaboración de todos los órganos. Aquí viene, cita a dos investigadores, Pellis, 1857, y citado por Maury en 1878. Esta concordancia entre sueño y perturbación mental, que es indiscutible y llega hasta los detalles característicos, es uno de los más fuertes sustentos de la teoría médica de la vida onírica, que ve en el sueño un proceso inútil y perturbador y la expresión de una actividad psíquica disminuida, es decir,
que no piensan, no pensamos para soñar, cosa que Freud cuestiona. Pero bueno, vamos a, propiamente no un pensamiento consciente, pero ya llegaremos a ello, ya estamos a punto de... Finaliza. Ahora bien, no cabe esperar que las perturbaciones mentales nos procuren un esclarecimiento definitivo del sueño, pues es bien conocido que de todos el estado insatisfactorio en que se encuentra nuestro saber sobre el origen de aquellas, es decir, de las enfermedades mentales. Pero es muy probable que una diferente concepción sobre el sueño haya de influir en nuestras opiniones acerca del mecanismo interno de las enfermedades mentales. Y así tenemos derecho a decir que trabajamos en el esclarecimiento de la psicosis cuando nos empeñamos en sacar a luz el secreto del sueño. Nota a pie de página número 3, nos dice James Strachey. La relación entre sueños y psicosis se aborda en la 29 en la 29 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Finalizamos con esto la bibliografía científica al respecto de los problemas del sueño. Faltan 2 apéndices pequeñitos. Esos yo creo que los voy a incluir en un solo video. Pero también voy a prender la luz aquí para no estar en lo oscurito. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos estamos viendo.